Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el problema número 9 del cuestionario. Nos dice lo siguiente. Un planeador es una aeronave sin motor. Para ser lanzado, un planeador es acelerado uniformemente desde el reposo por un cable tirado por un motor que ejerce una fuerza horizontal sobre el planeador durante todo el lanzamiento. Ahí podemos ver en la figura el cable que es arrastrado por un motor, el piso y la aeronave o el planeador. Primera pregunta. El planeador alcanza su velocidad de despegue de 27.0 metros por segundo a la -1, después de acelerar durante 11 segundos. Supongamos que el planeador se mueve horizontalmente hasta que abandona el suelo. Calcula la distancia total recorrida por el planeador antes de abandonar el suelo. Listo. De acuerdo a los datos, uno puede identificar ya que es un problema de movimiento, donde se utilizarán las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Mi recomendación siempre es sacar los datos del problema porque eso pues te ayuda a saber con qué datos cuentas y así poder escoger la ecuación que necesitas para resolver el problema. Entonces tenemos acá en datos, me dicen que un plano para ser lanzado acelera uniformemente desde el reposo. Acá ya tengo un dato. Quiere decir que la rapidez inicial, que la representamos con U, es 0. Luego me indica que la velocidad que alcanza al ser jalado por la cuerda justo antes de despegar es de 27 metros por segundo a la -1 y eso lo hace en un tiempo de 11 segundos. Bueno, acá estoy escribiendo los datos sin todas las cifras, pero pues os voy a observar las cifras significativas a la hora de mirar con cuántas voy a dar mi resultado. Y a partir de esos datos pues me piden que averigüe la distancia total, que la representamos con S. Entonces acá le voy a poner signo de interrogación. En este tipo de problemas, pues si tú te sabes las ecuaciones va a ser muchísimo mejor, pero recuerda que tú siempre tienes la ayuda del cuadernillo de datos, así que pues acá les voy a estar mostrando el cuadernillo de datos para que tú te puedas guiar rápidamente. Entonces, como ves, me ubico en las ecuaciones de movimiento. La distancia la puedo averiguar de dos formas, con velocidad inicial, tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o con la velocidad final más la velocidad inicial, esto por el tiempo sobre 2. De acuerdo a mis datos, para no tener que hacer muchos cálculos, voy a utilizar la segunda ecuación, porque con la primera necesito aceleración. ¿Ok? Aunque pues también podría utilizar la segunda, pero calcular previamente la aceleración para luego encontrar la distancia. Voy a utilizar la última que me va a ahorrar tiempo porque no tengo que calcular la aceleración con esta. Entonces, escribo la ecuación que me dice que la distancia la puedo calcular cogiendo la velocidad final, sumándole la velocidad inicial, multiplicando esto por el tiempo y dividiendo entre 2. Listo. Uy, se me quedó feísimo. Sobre 2. Reemplazo los datos, entonces tendríamos, esta velocidad inicial vale 0, entonces simplemente la voy a cancelar de una vez. Tendríamos 27 multiplicado por 11 sobre 2. Esto nos daría 27 por 11 dividido entre 2. 148.5 exactamente. Ese 148.5 que me da exacto en la calculadora, pues tiene 4 cifras significativas. Así que, de acuerdo a mis datos, pues el tiempo tiene 3, la velocidad tiene 3, así que mi respuesta la voy a dejar con 3. O sea que lo expreso como 149. La unidad de medida me debe dar en metros. ¿Ok? Paso al número 2. El planeador y el piloto tienen una masa total de 492 kilogramos.
masa 492 kilogramos entre la aeronave y el piloto. Durante la aceleración, el planeador está sometido a una fuerza de resistencia promedio de 160. Entonces hay una fuerza de resistencia, voy a llamar FR, de 160 newtons en promedio. Y me piden determinar la tensión del cable mientras el planeador acelera. Entonces, ¿cuánto está tensionado nuestro cable? Para ello, pues lo primero que debo hacer cuando estoy calculando alguna fuerza, pues es tener claro el diagrama de fuerzas que está actuando sobre el planeador. Entonces tenemos, de acuerdo al dibujo, el cable jala hacia la izquierda, una fuerza que ejerce nuestro cable, una fuerza de tensión hacia la izquierda y pues una fuerza de resistencia producido por el aire, debe ser más pequeñita porque está acelerando. Y pues tendría también el peso y la normal que se están equilibrando. Las voy a colocar para que sepas que están ahí, pero no afectan las fuerzas que van en X, porque de hecho estas dos fuerzas se equilibran. ¿Listo? De acuerdo a esto, pues la tensión es mayor que la fuerza de resistencia. Eso lo sé porque sé que se está acelerando. Eso me lo dice el problema. Parte del reposo y llega a 27 metros por segundo. Eso quiere decir que lo que debo utilizar es la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. En este caso pues es suma de fuerzas porque hay varias. O fuerza neta igual al producto de la masa por la aceleración. Creo que finalmente pues sí nos va a tocar calcular la aceleración para hacer este segundo punto. Te lo voy a hacer acá al ladito. Para calcular la aceleración lo voy a hacer con la primera ecuación porque conozco la velocidad final que es 27, la velocidad inicial que es 0 y el tiempo que son 11 segundos. O sea que nos quedaría, voy a copiarla acá, velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T. Como la velocidad inicial en este caso es 0, la voy a cancelar de una vez. Y al despejar la aceleración, simplemente cojo el tiempo que multiplica y lo paso al lado izquierdo a dividir. Quiere decir que la velocidad dividido tiempo me permite calcular la aceleración que tuvo la aeronave. En este caso sería 27 dividido 11. Cada uno de esos datos tiene 3 cifras significativas. No voy a hacer la división. Recuerden que no me están preguntando específicamente la aceleración y no voy a hacer la división por lo siguiente. Cuando yo hago la división pierdo muchísimos decimales. Eso hace que tal vez en mi respuesta no llegue a la respuesta que tiene el examinador de IB por los decimales que yo quito al hacer esta división. Entonces es algo que debes tener presente cuando te da de esta forma y es un dato que necesitas para el proceso, más no para la respuesta, sino para el proceso, es mejor que lo dejes así. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas, pues tenemos hacia la derecha la tensión, hacia la izquierda, perdón, la tensión y hacia la derecha la fuerza de resistencia. Como nuestra aeronave se está acelerando hacia la izquierda, en esta dirección va la aceleración, entonces colocamos positivo en la dirección en la cual se mueve o acelera el objeto y pues en sentido contrario va a quedar negativo. Eso va a hacer que si la aceleración sea positiva y pues es la fuerza que produce el movimiento pues también sea positiva. De esta forma nos quedaría la tensión que es positiva, le resto la fuerza de resistencia, eso va a ser igual a la masa total, que es la aeronave más el piloto, por la aceleración. Despejo tensión. Tú puedes reemplazar ya valores y luego despejarlos o despejar primero y luego reemplazar. ¿Listo? Yo acostumbro primero despejar y luego reemplazar. Ok. Perdón. Esta fuerza de resistencia está restando, así que lo paso al lado derecho a sumar. Es la fuerza de resistencia y ahora sí voy a sustituir valores. Esto me quedaría que nuestra tensión va a ser igual a 492 por la aceleración que son 27 onceavos oh my goodness ya.
Listo. Ahora sí, por 27/11, que es el valor de la aceleración, más la fuerza de resistencia, que son 160. Listo, todo eso lo puedes hacer directamente en un solo paso en la calculadora. Y eso nos quedaría exactamente 492 por 27/11. Y a ese resultado le sumo 160. 1367.63. Ahora, el 492 pues tiene 3 cifras, 160 3 cifras. Igual acá no lo puedo anotar con 3 cifras porque me da 1000 y pico, así que lo voy a anotar como, si es 1367.6, voy a anotarlo como 1368 newtons. Ahí estaríamos respondiendo el problema B. En el C nos dicen: el cable es arrastrado por un motor eléctrico. El motor tiene un rendimiento global o una eficiencia del 23%. Determine la potencia media de entrada al motor. Bueno, esto es algo que estaremos viendo en la próxima clase, pero importante que tú vayas a Cognity, revises absolutamente todo el tema. Por acá está la parte de eficiencia, revisa todo y pues acá nos dicen cómo es. La eficiencia es una medida de cuánto trabajo, energía o potencia se retiene en un proceso. Entonces, en este caso, ¿cuál es el proceso? El motor jala el cable, esto sería lo que yo llamo como la potencia de entrada, y la potencia de salida corresponde a la potencia de la aeronave cuando está moviéndose. Lo que uno esperaría obtener es que toda la potencia que está utilizando el motor sea usada para mover la aeronave. Sin embargo, las fuerzas de resistencia, tanto del aire como del piso, pues generan pérdidas de energía en el proceso y por eso no es el 100% de eficiencia en la máquina. De hecho, este motor, la eficiencia es del 23%. Esto también se debe al mismo desgaste del motor cuando la energía se produce en calor. Bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Entonces, a partir de la ecuación de eficiencia, a ver si me copia todo acá. No me copia como quiero. Vamos a ver la de acá. Pues yo diría, bueno, la eficiencia la tengo, que es el 23%. Puedo calcular el trabajo útil, que es el trabajo para mover el aeroplano, sobre el trabajo del motor, que es el trabajo de entrada. O puedo calcular la energía que hace mover el aeroplano y dividirlo en la energía de entrada, pero no sabría cómo calcular la energía del motor con los datos que tengo. O puedo utilizar la potencia que tiene el aeroplano, la potencia con la que se mueve el aeroplano, dividido la potencia del motor, que es la potencia de entrada. De acuerdo a los datos que tengo, entonces lo que voy a calcular es el trabajo, porque yo puedo calcular el trabajo que se utiliza para mover el aeroplano, que sería lo que llamamos acá trabajo útil, y podemos calcular el trabajo que hace el motor. Ya vas a ver cómo. Entonces nos quedaría, de acuerdo a esto, voy a calcular cuánto trabajo se hace para mover el aeroplano. Ese trabajo lo podemos calcular muy fácil. Nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia por coseno de teta. En este caso, pues conocemos cuánta fuerza está jalando el aeroplano, la fuerza neta, la tensión del cable, y también sabemos cuánta distancia dura jalándolo. Entonces, ambos van en la misma dirección, tanto la fuerza como el desplazamiento, así que el coseno del ángulo entre esos dos vectores es 0 y coseno de 0 es 1. La ecuación simplemente me quedaría como fuerza por distancia. Entonces la fuerza es la tensión de la cuerda, 1368 newtons,
y la distancia recorrida son 149 metros. Eso me daría un trabajo sobre el aeroplano de 204.130 joules. Puedo escribir esto de la siguiente forma, para dejarlo con 3 cifras significativas por aquello de los datos. Lo puedo escribir como 204 por 10 a la 3 joules. O esos son 3. Por 10 a la 3 joules. Ahora, ¿por qué lo hice? El punto decimal está acá a la derecha del 0 y simplemente lo corrí hasta acá, o sea, 3 puesticos, para escribir el resultado con 3 cifras significativas. Y pues 10 a la 3 es lo mismo que 1000 y 1000 se puede representar por el prefijo kilo, o sea que esto es lo mismo que 204 kilojoules. Es una forma en la cual podemos expresar nuestro resultado. Ahora, conociendo el trabajo del aeroplano, pues voy a utilizar la ecuación de eficiencia. Entonces me dice que la eficiencia es igual al trabajo de salida, que es el trabajo que se está haciendo sobre el aeroplano, dividido el trabajo de entrada, que es el trabajo hecho por el motor. Listo. Entonces, la eficiencia la conozco, y esto por el 100%. ¿Por qué por el 100%? Cuando yo trabajo con eficiencia, esta eficiencia tiene un valor entre 0 y 1, pero yo lo multiplico por el 100% para poder dar mi eficiencia en porcentaje. Entonces esto va por 100. Así siempre va la ecuación. Entonces yo tengo la eficiencia que es el 23%, tengo el trabajo que se hace sobre el aeroplano, así que voy a averiguar el trabajo que está haciendo el motor. Y si tengo el trabajo que está haciendo el motor, puedo averiguar la potencia. Entonces el trabajo que hace el motor nos quedaría igual al trabajo que se hace sobre el aeroplano. No me está escribiendo esto bien. Sobre el aeroplano. Ay, perdón, esa letra. Listo. Trabajo sobre el aeroplano. Dividido. La eficiencia pasa acá a dividir. Y el trabajo del motor pasa al otro lado a multiplicar. Entonces lo pasé acá a multiplicar y la eficiencia la paso a dividir. Y esto por 100. De esta forma, entonces tendríamos 204 kilojoules. Lo voy a dejar en kilojoules, ya vas a ver por qué. 204 kilojoules por 100 sobre el 23. Lo escribes así. Bueno, esa sería la ecuación del trabajo. Espérate a ver cuánto nos da esto. 204 por 100, creo que 20.400, y eso dividido 23 por 100 dividido 23. Uy, me da muchos decimales y le quitaría decimales, así que lo voy a dejar así, para no quitar tantas cifras y ir quitando y quitando cifras en el proceso, que no está muy bien. Entonces lo que ahora voy a hacer es lo siguiente. Nosotros habíamos dicho la clase anterior, escribe allí, que la potencia es qué tan rápido tú haces un trabajo o qué tan rápido varía la energía de un sistema. A partir de esa relación, entonces la potencia es el trabajo sobre el tiempo. Como estoy calculando la potencia del motor, pues necesito el trabajo del motor sobre el tiempo. El trabajo del motor sería todo esto, 240 y... No, pero me demora mucho más así, voy a hacer el cálculo. 886.95, lo voy a escribir con 3 cifras, así que lo voy a escribir como 887. Sería este resultado. No me está dejando escribir. 887. Y en unidades, pues el 23 no tiene unidades, el 100 tampoco, así que la unidad sería kilojoules. Lo puedo expresar así y puedes mantener ahí el kilojoules, no hay problema. Entonces ahora sí, la potencia sería 887
kilojoules sobre 11 segundos, que es el tiempo que actúa trabajando el motor para mover al aeroplano. 887 dividido en 11 nos da 80.6. Entonces, como el... Bueno, 80.6 lo puedo escribir así. 80.6 kilojoules sobre segundo. La unidad que representa joules sobre segundo es el watt. Cuando tú tienes esto, entonces a eso le llamamos watts. Y pues si tú tienes kilojoules sobre segundo, tú puedes indicar que eso sería un kilowatt. Lo escribís así, kilowatt. Y podría, o IB también te puede valer que en vez de 80.6 escribas 81 kilowatts. También es válido entre las respuestas posibles. Ok, este sería el problema C. Entonces voy a volver a hacer como un recuento del problema. Tú necesitas la potencia del motor, entonces voy a empezar de atrás hacia adelante. La potencia del motor se calcularía como el trabajo que hace el motor dividido el tiempo, qué tan rápido hace trabajo el motor. Entonces necesitamos el trabajo del motor, y para el trabajo del motor, partiendo de esta ecuación, pues necesitaríamos el trabajo del aeroplano. Y el trabajo del aeroplano pues lo calculamos con la fuerza y la distancia. Entonces ahora me devuelvo, trabajo del aeroplano, fuerza por distancia, obtengo el valor, utilizo la ecuación de eficiencia porque es un valor que conozco para poder encontrar el trabajo del motor, y una vez con el trabajo del motor utilizo la ecuación de potencia del motor igual al trabajo del motor sobre el tiempo que este actúa para encontrar la potencia del motor. ¿Listo? Pasemos al siguiente problema. Oh my goodness. Ya. Bueno, me dicen acá que el cable está enrollado en un cilindro de 1.2 metros de diámetro. Ok, entonces voy a cambiar porque ya esto no me está funcionando. Ecuación. Ok. Diámetro 1.2 metros. Vamos a esta ecuación de Tilín. Listo. Eso quiere decir, ok, y que debemos calcular la velocidad angular. Este tema no lo hemos visto, es movimiento circular, pues no lo hemos visto este año, pero el año pasado vimos movimiento circular, o sea que ya hay unas bases que tú traes, y pues resolver este problema es muy sencillo. Sin embargo, pues en el quiz no saldría esto porque no lo hemos dado como tema de este año, ¿ok? Pero lo podemos hacer súper fácil para que veas cómo puedes hacer un problema sin necesidad de haber visto pues un montón del tema. Entonces me pregunta la velocidad angular, el símbolo de velocidad angular es omega. Voy a colocarle a esta interrogación. La velocidad angular del cilindro en el instante, calcule la velocidad angular del cilindro en el instante en el que el planeador tiene una rapidez de 27 metros por segundo a la menos 1. Ok. Funciona. No funcionó. Ya. Donde la velocidad es 27 metros por segundo a la menos 1. Es que se me demora un poquitico más. Ok, incluya una unidad apropiada para su respuesta. Listo. Entonces imagínate un motor. Todos los motores tienen un cilindro que gira. La idea de los motores es hacer girar algo. Y pues en el giro es un giro con movimiento circular uniforme. Tenemos el diámetro, es decir que con eso podemos saber el radio del cilindro. Lo voy a calcular de una vez. Las ecuaciones de movimiento circular siempre van con radio. El radio sería igual a 0.6 metros, la mitad del diámetro. Y me voy a ir al cuadernillo de datos a ver cómo puedo resolver un problema cuando
no he visto o no he visto completamente la temática. Entonces es importante que eso sí tú identifiques dónde están los temas para que rápidamente puedas establecer las ecuaciones que te sirven. Así que voy a buscar movimiento circular, eso está ya en el programa en el tema 6.1, movimiento circular, y pues acá está la ecuación que necesitamos para resolver ese problema y ganarnos esa marquita. La velocidad lineal la tenemos, el radio lo tenemos y lo que tenemos que hallar es omega, velocidad angular. Eso quiere decir que voy a copiar acá la ecuación, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Voy a pasar el radio al otro lado a dividir, entonces me queda velocidad lineal sobre radio es igual a la velocidad angular, y pues ahora reemplazo. Velocidad angular sería igual a la velocidad lineal, que son 27 metros por segundo a la menos 1, dividido el radio, que son 0.6 metros. Eso nos da una velocidad angular de 27 dividido 0.6, 45. Y ahora nos vamos con las unidades, que es algo que nos piden en el problema. Los metros del numerador y el denominador se cancelan y me queda segundo a la menos 1. Sin embargo, es mucho más apropiado para la velocidad angular expresarlo como radianes por segundo a la menos 1. ¿A qué se debe esto? Pues la velocidad angular es el ángulo de una vuelta completa, que esto sería 2pi radianes. Siempre trabajamos en radianes para hablar de los ángulos en física, porque si no, no nos da una respuesta coherente. Divido el tiempo de una vuelta, que es el periodo. Esto está en segundos. Entonces, la unidad que se maneja sería radian y el segundo se sube, entonces queda por segundo a la menos 1. ¿Listo? El D sería eso y nos vamos ahora con el E. ¡Ay, por Dios! Ya. Listo. Nos dice, tras el despegue se suelta el cable y el parapente sin motor se desplaza horizontal. No es el parapente. Se suelta el cable y el aeroplano sin motor se desplaza horizontalmente a velocidad constante. Las alas del planeador proporcionan una fuerza de sustentación. El diagrama te muestra la fuerza de sustentación. Ok, no va totalmente vertical, sino tiene un ángulo. Ok, o sea que el aeroplano no está completamente horizontal, sino debe tener alguna inclinación. Nos muestra una fuerza de sustentación que actúa sobre el planeador y la dirección del movimiento del mismo. Ok, gracias. Ahora, dibuja las fuerzas que actúan sobre el planeador para completar el diagrama de cuerpo libre. Las líneas punteadas muestran la dirección horizontal y vertical. Ok, entonces, independientemente que el planeador esté inclinado o no, y sé que está inclinado porque la fuerza de sustentación va como perpendicular a la posición de las alas, pues sabemos nosotros que el peso siempre va a ir hacia abajo. Entonces vamos a indicar nuestro vector que represente, ay, no lo puedo colocar completamente hacia abajo, qué maravilla. Ay. Hagámoslo así entonces. Listo. Entonces tendríamos una fuerza hacia abajo que corresponde al peso del aeroplano. Recuerda siempre etiquetar cada fuerza. Y pues obviamente el aeroplano al pasar por el aire pues tiene una fuerza de rozamiento que va siempre en contra de la dirección del movimiento. Por eso me dieron este dato acá. Así que dibujo un vector en sentido contrario, que sería la fuerza de rozamiento, o sí, fuerza de rozamiento del aire. Y no habría ninguna otra fuerza. Recordemos que el motor en este momento no está sin motor, nos dicen, o sea, nadie lo está jalando, simplemente sigue moviéndose ya por una inercia y no sería más. Este sería el diagrama de fuerzas que actúa sobre el planeador. Si llegas a incluir una fuerza extra ahí que no va, te quitan las marcas, ¿ok? Eso es algo que está escrito dentro del problema
cuando, como dice, como cuidado, si el estudiante incluye otra fuerza más, no se le dan marcas porque no existe otra fuerza más en este caso. Vámonos con la F. Explica utilizando las leyes del movimiento adecuadas cómo las fuerzas que actúan sobre el planeador lo mantienen en vuelo nivelado. Ah, bueno, súper fácil. Si el planeador está en un vuelo nivelado, significa que las fuerzas verticales están en equilibrio. Entonces, esto sucede porque las fuerzas verticales están en equilibrio. Se cumple la ley de inercia. Recordemos que la ley de inercia nos habla de que esto sucede. Nos habla de que si sobre un objeto las fuerzas están en equilibrio, pues no hay aceleración, que es lo que está pasando en ese instante. Se cumple la ley de inercia. Y otra respuesta posible que podría decir acá es que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Listo? Bien. Ok. Y última pregunta, ya acabamos este ejercicio. En un instante determinado del vuelo, el planeador pierde 1 metro de altura vertical por cada 6 metros que avanza horizontalmente. Oh, ok. Voy a hacer esa... Bueno, en este instante, la rapidez horizontal del planeador es de 12.5 metros por segundo a la -1. Calcula la velocidad del planeador. Indica tu respuesta con el número adecuado de cifras significativas. Bien, lo primero que voy a hacer es una imagen que me ayude a observar lo que está pasando con el planeador. Entonces el problema me dice que por cada 6 metros que el planeador se mueve horizontalmente, supongamos que esto tiene 6 metros, oiga, no me deja hacer las flechas bien horizontales o verticales, qué cosa tan horrible. ¿Por qué? Ay, esta vaina. No, me tocó cambiar. Me quedé bien con este. Entonces, a ver. No me escribe. ¡Ah! Santa Pacha bendita. No. Dejemos esta. Está horizontal, ¿vale? No me deja hacerla horizontal. Pero bueno, sería horizontal. Y me dice que por cada 6 metros que se mueve horizontalmente, baja un métrico. Quiere decir que voy a poner esto acá en la puntica para señalar lo que está bajando. Esto vale... Ay, ya no deja escribir. Chicos, es que tengo dañado el teclado y cada vez se daña más. Yo no sé qué le está pasando a ese computador. Otro recurso. ¿Funciona este? Listo. 6 metros. Listo. Es esto y el otro vale 1 metro. Listo. Bien. Entonces, ahora voy a hacer una imagen de lo que sería la velocidad. Si el planeador, si el planeador avanza 6 metros hacia la izquierda y baja 1 metro, quiere decir que la dirección con la cual se está moviendo debe ser de esta. Se me dañó el computador ya. Debe ser de esta forma. Este sería el vector de velocidad que tiene el planeador para estar avanzando hacia la izquierda 6 metros y estar bajando 1 metro al mismo tiempo. Esa es la velocidad que tenemos que calcular y pues en el problema me dicen, bueno, en ese instante la velocidad horizontal del planeador es de 12.5, o sea que conozco la componente horizontal de esa velocidad de esta forma.
Entonces acá sería 12.5 metros por segundo a la menos 1. Bueno, a la menos 1. Y esta sería la velocidad, que es lo que quiero calcular. Esto de aquí. La velocidad del aeroplano en ese instante. Listo. Para averiguar esa velocidad, pues necesito saber los dos catetos. Voy a dibujar ahora la componente en Y de esa velocidad, que sería una flechita hacia abajo. De esta forma. Está totalmente vertical, pero no me deja el computador. Pero es vertical, ¿vale? Qué pena esas estimaciones. Pero esta vaina no deja. Listo, esa sería la velocidad en Y. Entonces tengo, escribe cosita. No escribes. Me estresé. Ay, ¿qué se me hizo? Me voy a demorar un poquitico, qué pena. Por puro error técnico. Mira, ahora ya apareció. Entonces esto es... No, qué horror. Esta es la velocidad en Y. O velocidad vertical. Hay que calcularla, o si no, no podemos hacer nada. Y este 12.5 es la velocidad en X. Listo. Entonces, ¿cómo averiguar la velocidad en Y? Pues el aeroplano apenas empieza a caer. Eso quiere decir que su velocidad inicial debe ser 0. No tiene velocidad inicial. Déjame escribir, por favor. No. Bueno, la velocidad inicial vale 0. Como está en caída, pues la aceleración sería el valor de la gravedad, que sería 9.8 o menos 9.8 o menos 10. Voy a tomar como menos 10 en los problemas. Y la distancia que cae pues sería 1 metro, que es el dato que me dan. Entonces voy a mirar las ecuaciones, cuadernillo de datos, ecuaciones de movimiento, a ver cuál me sirve para conocer la velocidad en Y. Entonces la primera necesitaría saber en cuánto tiempo hizo ese movimiento de 1 metro y no tengo ni idea. Lo demás sí lo tengo. Y con la tercera puedo calcular la velocidad. Tengo la velocidad inicial que es 0, la aceleración es la de caída libre y la distancia sí la conozco que es 1 metro. Entonces voy a coger esta ecuación y con eso averiguo la velocidad. La velocidad inicial vale 0, entonces no voy a escribir este primer término. Así que mucho ojo. Voy a escribir ya despejado, velocidad será igual, este 2 pasa como raíz cuadrada de 2 por gravedad por distancia. ¿Listo? Eso lo escribo todo porque esto ya se me está muriendo. Entonces se me complica un poco. Velocidad al cuadrado. Ah, no, ya les dije que lo iba a despejar. Es igual a la raíz cuadrada de... Déjate. No, qué camello, en serio, con mi computador. Voy a llorar. Gracias. A la raíz cuadrada de 2. Ay, a ver, un segundito ya. De 2 por la aceleración, que voy a escribirla como G, por la distancia. ¿Listo? Esto va a ser igual a... No, no es que todo el teclado está picho. Esto va a ser igual a... Ya. La raíz cuadrada de 2 por menos 10, que sería el valor de la gravedad. Y la distancia pues es hacia abajo, entonces ojo que es menos 1, ¿ok? Pilas con eso.
Recuerden que el sistema de referencia siempre se ubica en la posición donde inicia el movimiento, así que baja 1 metro, o sea que es negativo. Eso me daría la raíz de 20 y la raíz de 20 nos da igual por acá, raíz cuadrada de 20, 4.47. Esto tiene 3 cifras, todo tiene 3 cifras, sí, 4.47 metros por segundo. Por Dios, ay, no me sirve el 4 de acá. Ya. 4.47. Perdón, mi teclado está dañado y me impide escribir bien. Metro por segundo a la menos 1. Listo, esa sería la velocidad en Y. Uy, hagamos de una vez acá algo y para especificar que estamos calculando la velocidad vertical del aeroplano. Y pues ya ahora es muy sencillo porque tenemos la velocidad en X, tenemos la velocidad en Y, así que aplicamos teorema de Pitágoras para encontrar la velocidad del aeroplano. Listo, esto nos quedaría entonces listo, velocidad del aeroplano va a ser igual a la, oh my God, a la raíz cuadrada de, creo que alcanzo a hacerlo, chicos. Velocidad en y al cuadrado, o sea, 4.47 al cuadrado. 4.47, ay, 4.47 al cuadrado más, ay, no me quedo dentro de la raíz. Eso va dentro de la raíz, chicos. Por favor, no se van a equivocar. Más la velocidad en x, que sería 12.5 al cuadrado. Todo esto sigue dentro de la raíz, sino que no la logro. Al cuadrado. Y el resultado final de todo esto nos da 4.47 al cuadrado más 12.5 al cuadrado. Y le saco a eso raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 4.47 al cuadrado más 12.5 al cuadrado igual a 13.27, o sea 13.3, con 3 cifras significativas. 13.3 metros por segundo a la menos 1. Listo. Entonces, miremos a ver si ya tengo toda mi respuesta. Calcula la velocidad. Ok, ¿qué me falta? Esto que acabo de calcular es la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad, pero para indicar la velocidad, pues tengo que indicar también la dirección del movimiento. Entonces, para la dirección del movimiento voy a utilizar estas unidades que me indicaron de distancia horizontal y vertical. Entonces, si hoy ha recorrido 6 metros horizontales y 1 metro vertical, este sería el vector de desplazamiento también, pues este sería el desplazamiento de la aeronave. Quiere decir que está formando un ángulo, déjate, ay, acá con este, acá sí se deja, está formando un ángulo, pero no escribe. Ay, perdón, Dios mío, señor, ¿qué hago? Bueno, este angulito que estoy representando ahí. Respecto a la horizontal, ese ángulo recuerden que me indica la dirección, así que puedo utilizar tangente porque tengo el cateto opuesto a este ángulo y el cateto adyacente. O sea que me quedaría el ángulo igual a tangente a la menos 1, ecuación. El ángulo, toca señalarlo en el dibujo, listo, para saber cuál es. El ángulo sería igual a la tangente a la menos 1. Recuerden que el tangente de teta es igual a inverso a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la tangente luego la paso al lado derecho como tangente a la menos 1 de el cateto opuesto al ángulo, que sería 1, sobre el cateto adyacente, que sería 6, y esto nos va a dar, este ángulo nos daría la dirección para dar la respuesta completa. O sea que tangente a la menos 1. Ay, oh my god, no tengo aquí tangente a la menos 1. Bueno, eso se los voy a dejar a ustedes, chicos. No tengo acá en mi calculadora tangente a la menos 1.
No me sirve. No, mentira, sí tengo. Tangente a la menos 1 de 1/6. Eso me da un ángulo súper pequeñito. Vamos a ver si lo hice bien. Shift tangente a la menos 1 de 1/6. Y bueno, sí, 0.165. Lo voy a expresar como 0.17 y esto está en... ¿Me rectifican eso? Yo no sé si mi calculadora está bien, está en DEG. Yo creo que es que este ángulo está muy sospechoso, no me cuadra. Bueno, me hacen un me rectifican este resultado. Cualquier cosa comparten en el grupo si es o no es, para que todos sepamos. 0.17 grados. No me sirven las teclas de los grados. Bueno, eso estaría en grados. Sí está en DEC, pero no me late que esté eso en grados. Porfa, rectificar. Con esto finalizamos el video. Espero que les haya servido. Un abrazo para todos. Que estén